Estamos con Facundo Domínguez, director, artista, cofundador del espacio Blick y gestor de nada más y nada menos del movimiento Leer en Casa en Instagram. Facu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Contanos un poquito de qué se trata Leer en Casa, cómo nace, en qué situación está ahora, cómo viene. Bueno, Leer en Casa es un proyecto colectivo, coparticipativo y solidario eh, que nace en Buenos Aires de la mano de Juan Parodi y Maxi Legnani, que son dos artistas hacedores de las artes escénicas. Y esto nace el primer fin de semana de cuarentena obligatoria, un domingo. Yo me entero porque, bueno, he sido productor de dos espectáculos de él, de Juan Parodi, en el marco de las fiestas nacionales del Instituto Nacional del Teatro, y entonces le propongo hacerlo extensivo en Córdoba, manteniendo el mismo formato, el mismo diseño de formato. Él me dice que sí, y él me dice que sí el domingo a la noche, y el lunes me puse a trabajar en la producción, que es como una de las tareas que más desarrollo dentro de mi vida profesional, el trabajo de producción, y convoqué a 9 artistas de Córdoba, actores y actrices, para provocarles a leer, compartiendo desde sus plataformas, desde sus cuentas de Instagram, lecturas durante media hora. Eso se hizo extensivo, yo en realidad lo hice en medio como un juego, sin pensar en qué iba a derivar, y finalmente el viernes que viene se cumplen 250 vivos. Llevamos hoy viernes 15, celebramos 22 ediciones, y básicamente lo que tiene es que yo simplemente lo que hago es como organizar una propuesta de horarios y de lógicas en los bloques, y de pensar un poco los comienzos y los cierres, y de los artistas que conozco, como atender un poco a lo rítmico, y hay un instructivo que más o menos organiza cómo hacer el vivo por una cuestión de lógicas técnicas, en realidad, que tiene que ver con aproximarse al uso de una tecnología que el 80% de los teatristas, por ejemplo, nunca había hecho un vivo. Entonces, como, bueno, agenciarse de un material tecnológico, y provocarse un desplazamiento al cual no estamos tan acostumbrados, porque los teatristas pertenecemos a un universo más de la carpintería, si se quiere, y no de estas tecnologías electrónicas o cibernéticas. Entonces, y lo que sucede es que hay como un feedback muy importante entre los artistas y los seguidores, que por ahí quizás sea un poco lo que más me interesa rescatar del espíritu del Leer en Casa. Después, el espíritu solidario y colectivo tiene que ver con que eh, es ad hoc, nadie cobra nada, participa el que quiere, dispone de sus tecnologías y de su tiempo para llevarlo a cabo y compartirlo con el otro. Básicamente eso dentro del espíritu del proyecto. Yo sí tengo muy en claro de que es un proyecto que no busca homologar la práctica teatral, sino es un conjunto de artistas, teatristas, tiene esa particularidad, están vinculados directamente con el campo teatral, compartiendo una lectura. Eh, Porque pienso que lo peor que nos puede pasar en estas épocas de pandemia es hacerle creer a los espectadores de que hoy estamos bajo un nuevo formato de lo teatral, cuando este formato hace desde 1895, cuando los hermanos Lumière crearon el cine, este formato se viene proyectando y cambiando de diseños y de formatos, y que es lo que conocemos como cine o como televisión. Entonces,
yo siempre trato de aclarar en todos los encuentros que he tenido compartiendo la experiencia, de que como productor tengo muy en claro de que esto no es teatro, y de que la práctica espectatorial en el teatro es convivial con un actor, una actriz, y un aura, una energía colectiva que se da dentro de la sala o dentro o en la calle o donde la experiencia se dé, pero tiene que ver con una relación entre el espacio, el tiempo y el cuerpo de manera presente. Hay algo, un poco, me has respondido varias preguntas, pero hay algo de la elección de que sean todos artistas vinculados a las artes escénicas. Hay algo como de añoranza del encuentro de lo teatral o como por qué es la elección específica de Mira, artistas. yo cada vez me doy como más cuenta de que si hay algo que a mí me interesa de lo teatral, tiene que ver con el ritual, tiene que ver con la celebración del encuentro. Eh, Cada noche que termino de hacer la agenda de los días siguientes, cierro la gráfica y todo eso, y leo las personas que he invitado, pienso qué pasaría si esto lo hago con el club de contadores, qué sé yo, no sé, digo, de contadores de ciencias económicas. ¿Cuál sería el impacto que tuviera en las comunidades o en los seguidores, eh, que sea otro tipo de profesión el que la haga? Son teatristas básicamente porque identifico yo como posibilidad un dominio sobre la palabra, un dominio sobre el cuerpo, un dominio sobre el ritmo en el decir, sobre la forma de contar, que tiene que ver con mi universo de expectativas también un poco, eh, pero pienso de que también las personas que hacemos teatro tenemos en claro siempre la dimensión significativa que tiene encontrarse. Como de la práctica escénica, digo, como quizás sea una de los ítems más importantes que puedo destacar en tensión con las prácticas escénicas. Digo, es decir, la celebración del encuentro es la práctica escénica por excelencia en relación a cuerpos. Entonces me parece que hay algo del orden de pensarse con un otro, con el encuentro con un otro, que es la piedra de toques, digo, si eso no pasa, no existe la práctica escénica, pero pienso también qué sucedería si la pongo a mi tía a leer, que es bioquímica. La percepción cambiaría seguramente en relación a su territorio de confort o a su práctica, pero la práctica del encuentro se seguiría dando. Entonces, qué sé yo, pienso de que de verdad que no hay azar en la elección, sí hay como una decisión hasta técnica, diría, pero bueno, creo que sucedería algo similar si pusiese otro tipo de actor a leer, digo, o actriz, digo, sujeto. Hay como en esto que medio que lo respondiste recién, pero la discusión para algunos insípidas o insustanciales las manifestaciones a que si es teatro o no, algunos no, son como más taxativos, esto no es teatro, algunos dicen que estamos en un paréntesis. Esta serie de manifestaciones, por ejemplo, Gonzalo Tracy, que se manifiesta de que el papel está haciendo teatro en cuarentena. ¿Es teatro? ¿No es teatro? ¿Somos tajantes? ¿No somos tajantes en la definición? ¿Sirve el planteo? ¿No sirve? Mira, yo creo lo siguiente. Eh, A ver, las percepciones individuales, subjetivas, creo que nos pueden hacer pensar de que sí estamos haciendo teatro, qué sé yo. En ese sentido, yo no podría negar que lo que siente el Gonza
está vinculado a una práctica teatral o a una energía de lo teatral. Habría que ponerse a prueba si después de esa experiencia llevarlo a lo que convencionalmente entendemos como práctica teatral tiene el mismo efecto en el cuerpo, en la sensación, en la energía, etcétera, etcétera, que estar solo en una casa frente a una pantalla. Yo creo varias cosas. Por un lado, el uso de la tecnología. Hace 43.000 años atrás, hace poquito descubrieron en Alemania 3 flautas con una escala pentatónica, una hecha con el hueso de un mamut, otra hecha con el hueso de un buitre y otra hecha con el hueso de un cisne. Son 3 tecnologías que se usaban hace 43.000 años atrás para producir una obra de arte o una experiencia sensible. Digo, la práctica artística en tensión con la tecnología se usa desde el principio de la humanidad. Digo, lo que pienso es que esta práctica de uso de las tecnologías que viene del Paleolítico hasta ahora, y ayer conversaba un poco con unos estudiantes de la universidad que me contaban de que están haciendo una obra que es del cyberpunk, y pensaba, digo, la construcción de las tecnologías en el teatro vienen desde, digo, han existido todo el tiempo, la Deus Ex Machine del formato en el que resolvían los griegos sus tragedias con unas tecnologías donde bajaba un dios del cielo con una maquinaria escénica, los romanos, el extraordinario diseño del teatro al italiano, digo, todos esos usos de tecnologías han existido siempre. Entonces la práctica de la tecnología hoy como un fenómeno de salvación quizás, yo digo, es una posibilidad. Ahora, yo pienso esto, Monet pinta una secuencia de nenúfares que mide 6 metros por 1,90 m, creo, que es una secuencia de cómo el sol influye en una laguna con nenúfares. Esa secuencia está hecha en relación a la tensión de la detención del tiempo, porque es parte de la práctica de los impresionistas, esa idea de querer capturar la luz. Esa obra de arte, que es una pintura, no es cine en relación a su práctica secuencial de un tiempo que pasa. Entonces, yo no sé si el teatro que estamos haciendo por streaming, por más que sea en vivo, es teatro. Digo, al menos dentro de mis convenciones o de mis conocimientos, de mis bibliotecas, de mis experiencias, digo, son situaciones que creo que intentamos nombrar porque somos animales de lenguaje, porque si no lo nombramos no existe, pero también somos muy analfabetos en el uso de estas tecnologías, digo, porque si pensamos en el siglo XXI, el formato en el que las cámaras de televisión en vivo generan una dramaturgia sobre el modo en el que el ojo se va desplazando de un punto fijo hacia otro, Fabiana Dalprat y Gustavo Tobi cada 3 segundos tienen un cambio de cámara, y son dos periodistas que están en un noticiero diciendo noticias, pero nuestro ojo está acostumbrado a una dimensión rítmica del corte y del uso de la cámara, que no sé si nosotros podemos estar a esa altura y podemos realmente generar una práctica del entretenimiento, de la sorpresa, de la expectación, trabajando con una tecnología de un punto fijo. Digo, me parece que hay como que analizar un montón de cosas en relación a cómo nos hemos aprendido de un montón de ideas que hoy no sé si son eficaces. Digo, por eso yo pienso en la celebración del encuentro, porque no es tan solo un asado ¿cómo se llaman estas snack de arroz con sabor a asado? Digo,
una cosa es un asado, otra cosa son esos snacks de arroz, digo, son dos cosas distintas, que nosotros querramos creer que estamos comiendo un asado cuando en realidad estamos comiendo un saborizante con arroz. Bueno, son 3 mangos aparte, pero me parece que, bueno, la práctica teatral tiene una particularidad, digo, y vuelvo a insistir con lo que dije hace un ratito, me parece que lo peor que nos puede pasar es que creamos es que le hagamos creer a los espectadores algo que no es. Porque eso nos va a costar muy caro después, como, no sé, suturar esa idea. Porque, mira, yo voy al cine todos los domingos hace 3 años, religiosamente, como una misa pagana, a la función de las 9 y me quedo a la de las 11 en el Córdoba o a la de las 11 en el Cine Club. Y yo tengo un microcine acá donde estoy ahora conversando con vos, que es mi estudio, es un estudio muy chico, pero tengo un proyector y un equipo de sonido alemán que me lo compré porque quería que sonara muy parecido a un cine y qué sé yo. Y sin embargo voy al Cine Club, digo, porque tengo la necesidad de reírme con un otro, de soltar el teléfono, eh, esperar, sacar la entrada, digo, no sé si se entiende, pero hay como una serie de situaciones rituales que me interesan a mí, como la práctica del encuentro, y es cine, digo, no es teatro, que también es otro rollo, digo, yo soy un asiduo consumidor de teatro, y en la sala de teatro que produzco y programo, me gusta estar en contacto con los espectadores, me gusta conversar con ellos, me gusta cortar la entrada, la celebración del imprevisto como algo, como parte del teatro o el accidente, conversar con los actores, digo, hay como una serie de cosas que para mí forman parte digo, el apagón forma parte de nuestra práctica y no lo podemos hacer en el teléfono porque no sabemos qué botón estamos apretando para saber si estamos transmitiendo bien o mal. Entonces, Tal cual. no sé, qué sé yo, no niego que existan muchas posibilidades de pensar esta práctica hoy, en donde más que nunca los cuadros de Falabella y todo moda de vivir el presente, esos cuadros que los venden mucho en esos lugares, y que siempre hemos creído que estamos viviendo ese presente, hoy más que nunca tienen relevancia en nuestra vida cotidiana, en nuestra felicidad doméstica, digo, porque, por- porque yo dialogo mucho y discuto mucho con las ideas eh, medias nostradámicas que hay del futuro, de lo teatral y de la desaparición de lo teatral, cuando en realidad digo, pero estamos haciendo futurología de algo que todavía ni sabemos, o sea, porque ni sabemos si de acá a 4 días vamos a poder volver a salir afuera. Eh, entonces, eh, no sé, yo no arriesgaría tanto en ese sentido, sería más prudente y también más amoroso con lo que supimos conseguir, como dice el himno, digo, que bueno, aprender algo que tiene muchísimos millones de años, que ha resistido a las pestes, digo, y básicamente ha resistido porque es humanidad, porque acarrea mucha gente, porque es un arte de lo colectivo, de lo tribal, del companish, digo, esta idea que Dubati siempre dice, digo, de compartir el pan. Yo pienso mucho en eso, digo, como, eh, no sé, la necesidad que yo tengo de estar convidándole a otro lo mejor que tengo. Entonces, no quiero perder eso, porque es como dejar de juntarme con mi familia los domingos, digo, en una familia un poco más lejana, que paga una entrada, que se prepara para ir a la fiesta, pero que le gusta que le cuenten historias, que le gusta que le mientan, que celebra la ficción, que celebra la mentira. Entonces digo,
y que nos salva, sin ponerme en un territorio que a mí me interesa muy poco de lo teatral, que es como esta cosa media entre melindrosa y psicológica de que el teatro salva y que el teatro cura y que qué sé yo, que a mí no me interesa mucho, pero sé que a muchas, digo, sé que si yo no lo tengo, me muero. O sea, básicamente eso, ¿no? Si no Tal lo, cual. si no lo, si no lo practico, no sé, me deprimiría, estaría triste, infeliz, qué sé yo. Porque es lo que me gusta hacer, lo que elegí como modo de vida. Un poco el interrogante de teatro a futuro, medio como que lo has respondido, pero voy a tratar como de unir las últimas dos interrogantes. Primero, como el gran consumo y de demanda cultural que se ha generado, no solo en redes, en todos, y a su vez eso cómo generó la producción cordobesa audiovisual, cómo generó como una necesidad de salir a producir y generar contenidos, la apertura de obras de teatro de Buenos Aires, museos, literatura gratuita. ¿A qué crees a qué se debe como esa necesidad, esa demanda? Dos cosas. Por un lado, eh, a la idea de a poder empezar a entender algo que viene hace mucho circulando y que por ahí no nos hemos agenciado del todo, y ahí yo sí salgo con una escopeta a tirarle a fuego, a quemarropa, a, a muchos videos que veo, sobre todo esto que pasa, por ejemplo, con el Cervantes, que digo, no puedo creer la calidad de los videos del Teatro Nacional Cervantes, digo. Entonces me parece que ahí hay algo como eh, en relación a la calidad del entretenimiento, que me parece que es algo para pensar, digo, en relación a la producción de contenido y qué sé yo, cuál es la calidad de esos contenidos en relación a las prácticas audiovisuales que tenemos hoy, al HD, a todos estos formatos de excelencia en la calidad. Eh, y por otro lado, me parece que nos dimos cuenta de algo, que es que necesitamos de, de, de la cultura para sobrevivir, si se quiere. Digo, como no es casual lo que pasó. Digo, no hubo un estallido de deportes, por ejemplo, o al menos yo no los he visto. Quizás es medio endogámica las redes sociales porque nos movemos en un círculo de amigos, entonces más o menos empatizamos todo con lo mismo. Pero yo cada tanto vivo muy cerca, a 2 cuadras de mi casa materna, y entonces tengo como un panorama de lo que viven ellos, y mi mamá está muy enganchada con el leer en casa, qué sé yo, digo, ¿se entiende? Digo, no viene del palo mi mamá. Entonces por ahí me parece que nos dimos cuenta de qué es lo que consumimos, incluso, digo, esa idea de los consumos. Por eso empecé hablando como de la calidad de lo que consumimos, porque me parece que y también un poco viene a colación de las otras preguntas que me hacías, digo, sobre la calidad de los registros, por ejemplo, es algo clave para pensar el teatro del futuro en estos soportes, digo, porque no dominamos los soportes, porque un D haciendo un montaje de luces para que la cámara funcione muy bien en relación a la propuesta fotográfica lumínica que va a tener esa escena, y nosotros estamos con un velador intentando resolver un montón de quilombos que tenemos porque la cámara que tenemos dentro de nuestro teléfono no es tan buena. Entonces, eh, me parece que ese estallido de material de entretenimiento que apareció, y que me parece que está buenísimo que entendamos que nuestras prácticas son entretenimiento, que nos tienen y hemos menospreciado mucho esa palabra tan maravillosa, digo, como hemos menospreciado la palabra mercado, cuando yo tengo registro de que el mercado se armaba de la Feria Franca
a 5 cuadras de mi casa, era un espacio encantador donde las vecinas se encontraban a contarse chismes. Entonces hay un montón de palabras que el establishment ha hecho de goma y que en realidad son palabras hermosas. Entonces digo, la idea de mercado de las industrias culturales o la idea de entretenimiento como práctica de ocio y de goce y de ingresar a estados de conocimiento a partir del entretenimiento es hermoso. Digo, el tema es que, bueno, hay como que cincelar un poco más la piedra porque todavía tiene muchas partes que no están del todo acabadas, digo, para competir con Netflix, por ejemplo. Digo, que vos ves la dirección de arte de La Casa de Papel, por poner una serie muy popular, y te caes de cara, porque decís, claro, el uso de la cámara, los colores, los objetos, los vestuarios, los diseños, más allá de que la historia puede estar buena o mala, las actuaciones buenas o malas, digo, hay un tratamiento sobre la imagen, sobre el ritmo, sobre la música, bueno, un montón de elementos que son como transversales a la práctica, que son transversales también a la práctica teatral, que tienen un nivel de excelencia y de acabado que está buenísimo. Última preguntita, nos queda con mucho tiempo en la sesión. Docencia es, por lo menos por excelencia, cuerpo presente, al igual que el teatro, ¿no? Ahora nos Sí. vemos obligados a una docencia mediatizada, una docencia artística, para colmo puede ser más complejo aún. ¿Cómo ves ese panorama, el docente frente a alumnos virtuales? A ver, ahí sí creo que yo lo veo como algo posible, o sea, yo lo veo como una posibilidad que me gustaría que de un tiempo se convierta en empezar a cosechar hallazgos de lo que hemos descubierto dentro de la práctica de enseñanza-aprendizaje tecnológica. Yo creo que la tecnología permite democratizar un montón de situaciones. Digo, estas tecnologías virtuales permite democratizar un montón de situaciones, pero me parece que esa tecnología, si no se subjetiviza, no sirve para nada. Entonces me parece que ahí sí es donde necesita como de la carnalidad, si se quiere, o de una vinculación un poco más pasional, como para efectivizarla. Ahora, yo creo que un docente, un maestro, o digo, compañero docente, como me gusta decirle, más que transmitir un conocimiento, tiene que poder transmitir una energía. Tiene que poder generar una provocación, tiene que poder eh, generar un deseo, una práctica erotizante. Entonces, por ahí sí pienso que estas formas sirven para determinadas cosas y no para transmitir del todo esa energía. A mí me pasa algo, yo doy 6 materias en la universidad, y me pasa algo que es que yo decidí organizar clínicas. O sea, tomar un tema y problematizarlo y generar incisiones sobre ese tema y ver con qué materiales me encuentro y suturarlos y volver a ir armando un Frankenstein de una idea que se dispara a otras ideas y problematizar siempre sobre la misma cosa. Y me doy cuenta que cuando termino de dar clase termino muy transpirado y me pica mucho la nariz como quien tiene un exceso de irrigación de sangre en el cuerpo, como si me subiese la tensión, básicamente. Es lo que esa picazón que me agarra es la que yo he experimentado, vengo de familia hipertensa, cuando se me ha subido la tensión. Y me doy cuenta de que es mi enorme esfuerzo por transmitir esa energía que me gusta transmitir en las clases,
a través de una pantalla, que mis estudiantes, mis compañeros estudiantes, ay, Ahí está. ahí va, digo, que mis compañeros estudiantes me dicen que se percibe algo de esa energía, pero yo termino molido, o sea, cuando termino de dar clase, o sea, como si doy, son 2 módulos, o sea, doy clase a 2 cursos, particularmente de 1 hora y cuarto, y hay 2 recreos entre medio, 2 recreos musicales, y termino molido a palo, como si hubiese hecho gimnasia, hubiese entrenado 3 horas ese día. No sé, digo, me parece que es como te digo, ver qué se puede cosechar de esta experiencia como práctica nos va a permitir un montón de cosas que están buenísimas, pero el espacio de socialización particular del encuentro en las aulas, para mí es como necesario y es incambiable, digo, es un lugar ecuménico, universal, colectivo, no tiene cambio, digo, es como una prenda íntima, no tiene cambio, qué sé yo, quizás sea por eso. Eh, me, me, a mí me gusta mucho porque no lo pienso desde la perspectiva de las redes sociales. Para mí el encuentro, digo, pensando un poco en algunas opiniones o pensamientos que he escuchado de algunos colegas sobre lo complicado que es dar clase en estos soportes, me parece que lo complicado es que no existe el feedback al que estamos acostumbrados de la cultura del like, del el comentario a pie de foto, y un montón de cosas que tienen que ver de cómo las personas, sobre todo las personas jóvenes, han aprendido a usar las redes. Y hay algo sobre el déficit atencional que existe en las clases o del desencanto que existe en las clases, porque quizá hemos querido empatizar la red social con la clase. Y son 3 mangos aparte, y había que pensar distinto la forma, porque las redes son para socializar, para mostrarse, para exhibirse, para erotizar, y las clases tienen otro jeite, qué sé yo. Entonces me parece que cuando las comparamos, perdemos aceite, perdemos eficacia, no sé, se transforman en snack de arroz con sabor asado, básicamente. Súper. Eh, Eso creo. Bueno, muy claro, Facu. Bueno, leer en casa continúa, ¿verdad? Sí, leer en casa. Vamos a hacer como una fase A y una fase B. Yo creo que el viernes que viene vamos a cumplir con la fase A y vamos a hacer un experimento sobre el que vengo trabajando, que son unas experiencias cortitas ya más vinculado a la representación. No le quiero llamar teatro, ni artes Está muy bien. escénicas, ni nada de Está muy eso, bien, está muy bien. sino que la palabra que encontré para nombrar lo que vamos a hacer tiene que ver con la idea de representación y de cómo trabajar a una cámara. Bueno, un poco eso, digo, tengo medio desordenadas las ideas porque el leer en casa me sirvió mucho para entender un poco cómo funciona la cámara y el feedback. Entonces, estoy armando el instructivo de esto, que remite un poco a la caja italiana, de pleno renacimiento, como capturar algo de esa idea. Vamos a ver cómo sale. Y vamos a probar, porque, bueno, como conté al principio, yo voy avanzando como productor en las ideas en tanto sigue la cuarentena. El día que todos podamos salir y todas podamos salir a la calle,
ya no sé si va a tener eficacia el Instagram, porque vamos a estar todos queriendo salir a subirnos a una hamaca y hamacarnos y sentir el viento en la cara. Entonces ahí creo que ya dejaré de pensar ideas para esto y iré a ensayar obras, aunque sea yo solo en Blick frente a un espejo, porque tengo un deseo de ir a Blick y sentir el olor de la sala, qué sé yo, de los teatros. Me pasa eso. Paco, Pero bueno, eso. muchísimas gracias y seguimos en contacto y ya nos volveremos a Dale. encontrar. Gracias a vos, Javi. Cariños enormes.